Este siguiente relato, criptomaníacos, o más bien, estos dos relatos que vienen en este video, tienen que ser relatados en absoluto anonimato. Y es porque ambas personas que me han mandado estas experiencias todavía siguen trabajando como psiquiatras. Y obviamente el nombre de las instalaciones también no serán nombrados, ya que todavía trabajan ahí. Y de cierta manera hay que cubrir los eventos personales de estas historias, ya sea también de los pacientes. Pero no se preocupen, ya que no es necesario tener en cuenta estos detalles para poder contar las historias. Esta primera historia viene de parte de Fernanda. Así nos dirigiremos hacia esta señorita, que obviamente su nombre no es Fernanda, pero lo usaremos para esta historia. Fernanda es una psiquiatra. Tiene aproximadamente 40 años y ha estado en este mundo de la psiquiatría, la psicología, básicamente desde los 19 que entró a la universidad. Ha tenido diferentes pacientes, algunos muy preocupantes y otros que fácilmente salen de ese hoyo que tal vez uno cava por sí mismo en su mente. Ella trabaja en un hospital, en el cual se divide en varias secciones. Es un hospital grande aquí de México. Tiene su área de psiquiatría y a ella llegan personas de diferentes rubros, diferentes problemas, niños, adolescentes, adultos. Pero lo que nos importa en esta historia es que una vez llegó un matrimonio que el que estaba padeciendo de enfermedades mentales, o más bien esta persona había desarrollado un trastorno debido a un evento traumático que había sufrido. Para desgracia de este matrimonio, habían sufrido una pérdida, la pérdida de su primer hijo. Este fallecimiento llegó muy temprano a sus vidas. El niño había nacido y había estado 2 meses con ellos. Debido a una enfermedad con la que el niño había nacido, inevitablemente, este pereció tan solo a 3 semanas de haber cumplido los 3 meses. Obviamente este fallecimiento le pegó muy fuerte al matrimonio, pero le pegó más fuerte a la madre que al padre. La madre se rehusaba, por así decirlo, a aceptar la verdad, que su hijo ya había fallecido, que él ya no se encontraba con ellos. Ella seguía actuando como si su hijo aún estuviera vivo, como si aún lo tuviera en pañales. El fallecimiento de este hijo ya tenía 3 años. Obviamente estas actitudes, la madre las fue desarrollando progresivamente con el tiempo. Cada vez su cerebro, por así decirlo, no soportaba lidiar con la pérdida. Y cuando llegaron con esta psiquiatra, estaba de tal manera destruido el matrimonio, que la mujer había dejado de trabajar, había dejado de estar tiempo con su esposo, y prácticamente casi todo el día cargaba varias sábanas envueltas simulando el cuerpo de un niño con ella. E incluso, cuando estas sábanas se las quitaban, o simplemente no las encontraba porque el marido se las escondía, él también quería que mejorara, pero debido a cómo pasaba el tiempo, veía que no progresaba, sino que más bien todo se agravaba. La mujer juntaba sus brazos y simulaba que tenía al niño. Le cantaba, le arrullaba, e incluso se levantaba en las mañanas para darle teta según este. Fernanda, como todo profesional, empieza a atender a esta mujer, le empieza a poner varias pruebas. Y sí, tiene un problema muy severo. Tenía que lidiar con este trauma y sobre todo superarlo. No sería fácil, ya había escalado muchos años, y era un tratamiento igualmente de años para lograr erradicarlo. Empezaron las sesiones, y pese a que al principio todo iba de lo más normal, dentro de lo que cabe en este asunto, cuando ella se encontraba en terapia con esta mujer, empieza a notar que hay algunas cosas inusuales. Ellas dos estaban en una habitación con un sofá cama. La habitación era muy simple. Estaba toda de blanco, con un pequeño librero, con una mesa de centro, y encima de esta mesa había un frutero extendido como un plato.
En esta había algunas frutas, obviamente decorativas, eran de plástico. Y lo curioso aquí es que en determinada cita, el frutero empezó a tirar las frutas. Ahora no las empezó a tirar de una forma totalmente violenta, sino que simplemente las frutas rodaban y se caían de la mesa. Se caían del frutero primero y después de la mesa. Esto vino ocurriendo varios días seguidos, y simplemente cuando la mujer se encontraba con ella. Esta mujer siempre le pedía disculpas a Fernanda, ya que le decía que su hijo era muy travieso, que a veces le gustaba jugar con las verduras, y que eso a veces también lo hacía en la casa. Obviamente Fernanda no le presta atención a esto, trata de seguir con la sesión, y se da cuenta que solamente se caen las frutas cuando está con esta mujer. Ella empieza a revisar al frutero, frutas que incluso ya tienen polvo, que siempre están acomodadas del mismo sitio, en la misma posición. Ahora simplemente por algo inexplicable, se caen todos los días, cada vez que esta mujer entra a este cuarto con ella. Los meses pasan, el tiempo pasa, y no hay mejoría del todo. Esta mujer todavía sigue anclada a que su hijo está vivo, y en una ocasión a Fernanda le tocó llegar tarde a una cita. Más bien, iba a llegar un poco tarde todos los días, debido a unos ciertos detalles médicos que ella tenía antes. Llegaría a cada cita cerca de 5 minutos tarde, 10 minutos tarde. Nada preocupante. Esta mujer cuando llegaba a la cita era muy puntual. Entraba incluso algunos 5 minutos antes, unos 10 minutos antes, por lo que ella pensó que de seguro ya se encontraba sentada en su lugar. Cuando Fernanda va abriendo la puerta y va entrando, se da cuenta que esta mujer está parada, juntando sus brazos como si cargara a un niño y arrullándolo de un lado hacia otro, cantándole una canción de cuna. Tan pronto cuando ella llega, la otra mujer le dice que ya va a soltar a su hijo. Lo pone a un lado de ella, como todos los días, a un lado del sillón, y empiezan la sesión. A Fernanda esto no se le hace raro. Intenta seguir ayudando a esta mujer, pero al pasar de los días, y ella continuando llegando tarde, ve que esta mujer siempre está arrollando a un niño, y en una ocasión, como algo de terapia. Más que nada porque ella iba conociendo a esta mujer algunos meses. Ya le había contado cosas de su vida, de su matrimonio, de su niñez, por lo que ya tenían cierta confianza, así que Fernanda se levantó de su asiento, mientras esta mujer estaba arrullando a su disque hijo, su supuesto hijo. Y Fernanda le dice: ¿me lo pasas? Lo hacía de alguna manera para ayudarla, pero Fernanda se arrepiente de esto porque desde ese momento las cosas empezaron a empeorar de forma muy pero muy agresiva y muy rápida. La otra mujer, sosteniendo una sonrisa, le dice: sí, claro que sí, te lo paso. Se juntan las dos, y cuando ve que esta mujer hace el movimiento para pasárselo, Fernanda dice que empieza a sentir un peso como que de algo genuinamente le está pasando algo, y sobre todo, ella empieza a sentir con su tacto, que es algo pesado. No muy pesado, pero es algo tierno, algo también suave y que transmite calor corporal. Cuando por fin la mujer se lo deja, ella siente genuinamente que está cargando algo, como si estuviera cargando un bebé, pero cuando Fernanda voltea y ve hacia abajo de sus brazos, ve que no hay nada. Pero sin embargo, siente que está cargando algo. Fernanda dice que en este momento entró en shock. Su mente estaba haciendo literalmente algún cortocircuito, no entendía cómo estaba pasando esto. Uno de los temores más grandes de los psiquiatras es caer en el mismo juego de su paciente. No puedes hacer esto, caer en el mismo vórtice de locura que él. Fernanda en ningún momento creía que esta mujer portara con algo, que esta mujer tuviera un bebé en sus brazos. No lo creía, no lo pensaba. Pero entonces, ¿cómo explicaba este peso y este calor que tenía? En fin, esta sesión no acaba bien.
Fernanda se atemoriza bastante y alza sus brazos y suelta. La otra mujer grita, exclama, llora. Y en un momento hasta la ve que la quiso agredir. Fernanda sale de esta habitación y empieza a correr, pero no huye del temor, huye incluso de su propia mente. No sabe en qué momento esta le falló. Las citas se suspenden durante un largo tiempo. Fernanda necesita recapacitar un poco, y al paso del tiempo, al paso de las semanas, vuelve a estar con esta paciente. Obviamente esta paciente está más reservada, esta mujer está más reservada que de costumbre. Ella no le piensa pasar a su hijo. Tratan de seguir las citas normales, trata de hacerle creer a esta mujer que su hijo ya falleció. Y justamente cuando le dice esto, dice que aquella mujer se le queda mirando y le dice: ¿estás segura? Porque tú lo dejaste caer. No falleció, pero lo dejaste caer casi. Casi haces que fallezca. Fernanda siempre se queda muda después de que le dice esto porque no está tan segura de lo que vivió en esa ocasión. Pero todavía tenía que vivir algo más. Recuerdan que Fernanda decía que llegaba tarde a sus asistencias con esta mujer, a sus citas. Bueno, en una ocasión cuando estaba llegando ella, vio como otras tantas veces a esta mujer arrollando a lo que podría ser su bebé. Cerró la puerta un poco y la estuvo, por así decirlo, espiando. Antes de entrar a la habitación, aquella mujer no la había visto. Puso su oído en la puerta y escuchó como claramente del otro lado se escuchaba un niño pequeño, como a veces bostezaba o a veces chillaba, pero de forma muy silenciosa. Fernanda en ese momento piensa que esta mujer trae un niño de verdad, por lo que de inmediato entra en la habitación, la encuentra de espaldas y la voltea. Pero esta mujer de nueva cuenta no trae nada en sus brazos. E incluso la otra mujer se asusta. Fernanda no puede más. Pasa este caso a otro psiquiatra. Se puede hacer eso, más si estás en un hospital. A que la atienda otro psiquiatra. Ella dice que no sabe cómo, pero de alguna manera aquella situación de la mujer, aquella historia, tal vez la empatía, hizo que cayera, hizo que descendiera, al borde de estar creyendo lo que aquella mujer vivía. Fernanda obviamente es una psiquiatra. Dice que si bien es católica, le adjudica todo a un método científico. Ella, por ende, no cree en fantasmas. Y para ser sincera, ni siquiera cree en la vida después de la muerte. Pero este acontecimiento dice que la hace dudar al respecto. No encuentra una forma lógica para lo que vivió aquella ocasión. Simplemente cree que aquella locura que esta mujer tenía, a ella también la estaba absorbiendo. O eso es al menos lo que ella quiere creer. Este siguiente relato viene de parte de Ernesto, el cual, por obvias razones, también es un nombre ficticio. Seguiremos las mismas reglas que el relato anterior. Este no es un nombre verdadero, tampoco las instalaciones serán nombradas, ni sus pacientes. Simplemente quiere compartir esta historia. Y tiene que mantener los datos reservados, porque él todavía se desempeña como psiquiatra. Esta experiencia paranormal también le sucede con un paciente. Tal parece ser que los pacientes a veces arrastran cosas hasta sus citas. Ernesto cuenta que en alguna ocasión llegó un adolescente que lo habían traído sus padres. Este adolescente ya había sido recluido una vez en un psiquiátrico, un breve tiempo nada más, por órdenes de especialistas. Y es que pasa y resulta que este joven había tenido algunos problemas. Había agarrado animales, tales como gatitos, conejos,
y algunos perros de estatura pequeña para atormentarlos. Este joven había lastimado y finalmente quitado la vida a estos pequeños animales de una forma muy horrible. No había sido ni siquiera de una forma rápida. Esto obviamente había encendido varias luces rojas, varias alertas en los padres. Obviamente un chico adolescente que está haciendo eso, si no recibe ayuda pronto, puede empeorar, puede ser un problema de grande. Un psiquiatra en aquel tiempo lo vio, lo internó y ya había salido, pero para su desgracia, para la desgracia de la familia, este joven les dijo que él escuchaba unas voces que lo atormentaban día y noche, que mientras había estado encerrado, lo habían dejado tranquilo, pero que cuando salía, cuando estaba con su familia, cuando por fin estaba en su hogar, estas voces volvían y volvían y volvían y le decían cosas aterradoras, todas cosas desagradables, pero eran de una forma para intimidarlo, según él. Estas voces le decían a este niño, a este adolescente, que tenían que hacer lo que ellos le dijeran a él, si no quería que tal cosa pasara. Amenazaban con su familia. Él tenía 2 hermanas menores, tenía un padre, tenía una madre, y amenazaban con hacerles daño si él no hacía lo que ellos le decían, que en otras ocasiones él dijo que eran violentar a estos animalitos. Él dice que no les quería hacer daño, pero que lo hizo para proteger a sus seres queridos. Obviamente esto ya lo tratan como algún tipo de enfermedad mental. Este psiquiatra Ernesto analiza el caso. Ok, este chico le hizo daño a animales e hizo otras cosas, pero el más grave es este. Dice que escucha voces que lo intimidan con hacerle daño a sus padres si no hace lo que ellos les dicen. Ok, vamos a empezar a trabajar con este joven. Este chico dice que escucha las voces al menos una vez por día, y no siempre las escucha, en su mayoría de veces, para pedirle algo, para chantajearlo, podríamos decirlo, sino que le dicen malas palabras a él, simplemente lo insultan, lo sobajan. Estas voces lo denigran en su cabeza. Insulto tras insulto, lo denigran, lo hacen que tenga una baja autoestima. Obviamente, él prefiere mucho esto, que lo insulten, que le digan cosas feas, a que en una ocasión les diga: haz esto, si no lo haces, voy a hacer que tu padre tenga un accidente de auto. Ernesto, como buen psiquiatra, le dice: mira, esas voces no existen. Ese poder que ellas argumentan tener, tampoco. No tengas miedo de desobedecerlas. No hagas nada de lo que te dicen. Créeme que a tu padre no le va a pasar nada, ni a tu familia. El joven se queda callado y le dice: sí, es que sí pasa. En 2 ocasiones no quise hacerles caso. Y en esas 2 ocasiones se cumplió lo que ellos me dijeron que haría. Si yo me negaba a hacer daño, si yo me negaba a lo que ellos me decían que hiciera. Obviamente el psiquiatra simplemente piensa que esto lo liga a ciertos eventos. Ok, si a tu mamá le pasa algo, por muy mínimo que le pase, o a su familia, por muy mínimo que le pase, cree que es su culpa. Y el chico le vuelve y le dice que no. Las voces le dijeron que eso pasaría. En una ocasión, por ejemplo, dice que este chico, aquellas voces, le dijeron que a su hermanita le iba a atacar a un perro si no hacían tal cosa. Este joven se negó, y los 2 días próximos estuvo muy al pendiente de su hermana, sobreprotegiéndola, cuidándola de no pasar por ningún lado. Hasta que un día, en compañía de su madre, salieron al parque, ella sola y su hermana, en donde su hermana fue atacada por un perro grande, de proporciones grandes. Le habían hecho mucho daño a su pierna. Había estado hospitalizada algunos meses. Ernesto trata de seguir con la consulta, trata de seguir con sus citas, pero pasa el tiempo y ve que a sus citas, este joven ya no llega. En 3 semanas consecutivas,
una tras otra. El joven no se presentó. Obviamente Ernesto llama por teléfono a la familia y la familia le contesta que este chico, cada vez que iba a la cita, siempre decía que le dolía algo. Y a veces él mismo se hacía daño para no ir. Él no quería asistir a las citas. Ernesto, como buen profesional, va hasta la casa de este muchacho y habla con él en su habitación, totalmente solos los dos, y le pregunta: ¿por qué no quieres ir? Yo quiero lo mejor para ti, yo quiero ayudarte. ¿Por qué no quieres ir? El chico, simplemente mirando al suelo, le dice: aquellas voces no les gusta que usted me esté ayudando. Aquellas voces me están diciendo que haga algo y que si no lo hago, le va a pasar algo malo a usted. Lo van a seguir hasta su casa. Ernesto toca el hombro de aquel chico y le dice: no te preocupes por mí, yo voy a estar bien. No caigas en su juego, no caigas en estos juegos de la mente, créeme, nada malo me va a pasar. El chico le advierte aquella noche. Dice que lo van a estar siguiendo, a él, a Ernesto, y que van a estar toda la noche con él, acosándolo. Ernesto obviamente sigue hablando con el chico, le dice que no se preocupe, que no va a pasar nada malo, y cae la noche. En aquel momento Ernesto estaba viviendo con su esposa, eran un joven matrimonio. Aquella noche estaban los dos acostados, y Ernesto dice que empezó a ver sombras que lo rodeaban. Toda la habitación está oscura, pero tú te percatas, una vez que tu vista se aclimata a la oscuridad, van siendo perceptibles ciertas cosas del cuarto, tu almohada, la pared, el color de tu pared, los muebles, todo lo puedes ver. Después de un par de minutos, Ernesto veía como había 4 sombras, una puesta en cada esquina del cuarto, observándolo, a él y a su esposa, mientras dormía. Ernesto se levanta, prende la luz. En varias ocasiones él dice que encendió la luz, y esas sombras desaparecían con la luz. Él pensó que estas cosas estaban en su cabeza, se levantó, fue a la cocina, se preparó algo, comió, fue al baño, se lavó la cara. Incluso estuvo unos minutos viéndose en su espejo, como que diciéndose a sí mismo: tranquilízate, ¿qué te está pasando? Esto no es verdad. En aquel momento en Ernesto las únicas palabras que cabían eran las de aquel chico, que lo iban a estar siguiendo. Ernesto trata de volver a su habitación junto con su esposa. Apaga la luz y se acuesta. No puede dormir en toda la noche. Antes de que él se levanta su esposa y se va a la cocina. Se levantan anormalmente temprano, ellos dos en aquella ocasión. Se lava la cara, se mira, de nueva cuenta, se repite que tiene que controlarse, cuando en eso, su esposa va y lo toca del hombro. Y le confiesa que ella no pudo dormir en toda la noche. Ella le dice que no sabe si es algún tipo de pesadilla o su subconsciente o tuvo algún terror nocturno, no sabe cómo llamarlo, pero que no logró conciliar el sueño, o más bien cuando lo conseguía dormir, se levantaba a los minutos y veía sombras observándolos. Ella pensó que era un tipo de pesadilla, que era un tipo de terror nocturno, como lo dice ella, así que se esforzaba simplemente por cerrar los ojos. Ella sintió cada vez que Ernesto se levantaba, encendía las luces y se iba. Por eso también le pregunta: ¿tú no pudiste dormir tampoco? Y es en ese momento que Ernesto se da cuenta que esto no simplemente lo ve él, sino que también lo pudo ver su esposa en la habitación. Y justo como ella decía, una sombra en cada esquina, también la veía Ernesto. ¿Cómo podía hacer esto? Ernesto mantenía muy alejado su trabajo de su vida personal. Su esposa no sabía sobre sus pacientes, no sabía qué enfermedades tenías, no sabía qué pláticas tenía Ernesto con ellos. Así que ella no hubiera podido estar tan susceptible como él, por ejemplo. Las citas continúan. Ernesto trata de mantenerse enfocado en lo que a él le importa. Cuanto más rápido pueda ayudar a este niño, más rápido se le va a quitar esto que está construyendo en su mente. La mente es muy peligrosa. El chico le pregunta al día siguiente si es que le pasó algo raro, si es que
cumplieron aquellas voces. Lo que decían que pasaría, que iban a estarlo acosando, Ernesto de alguna forma, para calmar al niño, le dice que no pasó nada, que todo estuvo tranquilo, que no le presta atención a aquellas voces, que él y su esposa estuvieron muy bien toda la noche. El niño, este adolescente, esboza una sonrisa, se siente muy bien, se siente aliviado. Él dice que bueno que todo está en mi mente y no es real. Va feliz cuando termina la cita. Al parecer el chico quería creer que también todo esto estaba en su mente y no era nada con otra fuerza. Pasaron los días y obviamente Ernesto sigue platicando con el chico y en determinado día, un día horrible para Ernesto, el muchacho le dice: las voces me dijeron que tú me habías mentido, que habías tenido miedo de ellos. Ernesto le contesta: no, yo no te mentí, yo no viví nada. El chico otra vez, como que queriendo creerle, a Ernesto le dice que bueno, porque me avisaron de nuevo que si yo no te hacía daño, iban a hacerle daño a tu esposa. Ernesto se queda congelado, pero por inercia, tal vez por querer suavizar todo este ambiente tétrico que estaba teniendo aquella cita, le dice: no te preocupes, no va a pasar nada y vamos a cambiar de tema. Lo que jamás había hecho, cambiar de tema tan abruptamente. Ernesto quiere estar centrado todavía. Termina aquella cita y antes de marcarle a su esposa, cerca de las 8 de la noche, él dice que le marcan antes a él a su teléfono. Su familia le tienen una perturbadora noticia. Su esposa se encontraba ya en casa y se había caído por las escaleras del segundo piso. Se había hecho mucho daño en sus rodillas y en su tobillo. Estaba hospitalizada e incluso Ernesto dice que dejó de caminar algunos días. Estuvo incapacitada algunas semanas y con el tiempo volvió otra vez a andar sin problemas, pero que sí había sido grave, al menos en un instante. Después de esto, Ernesto pasa a este chico a otro psiquiatra. Les dice que va a salir de vacaciones y no es mentira. Ernesto se termina mudando a otra sección de la ciudad y pide que lo extramiten a otro hospital, un hospital hermano, en donde también más o menos tienen las mismas listas de psiquiatría. Dice que él quería ayudar a este muchacho, pero de alguna manera, él no sabe con qué, no sabe por qué, pero esto ya la estaba afectando a un nivel personal y sobre todo con lo que le pasó a su esposa. Él no podía dejar esto a la ligera. Era un hombre de ciencia, era un hombre que siempre buscaba el lado lógico ante toda situación, sobre todo a lo que se dice paranormal, pero en aquella ocasión simplemente decidió irse para protegerse y proteger también a sus seres queridos. Recuerda muy bien que aquel muchacho le dijo que aquellas voces le dijeron que le hiciera daño, no iba a dejar a la suerte que eso pasara. Pido disculpas, criptomaníacos, si estas historias no tienen un fin, por así decirlo, como las otras. Pero es que a veces así pasa en la vida. Algunas personas deciden retirarse a tiempo antes de que a lo mejor lo más aterrador o lo más peligroso suceda. ¿Tú qué me dices al que está escuchando esta historia? ¿Crees que las enfermedades mentales, crees que todos estos casos en los que a lo mejor se dice que el paciente está viendo algo provocado por su mente, está escuchando algo provocado por su mente, no es algo más? No es tal vez como que tenga un poco de razón. Esto sin lugar a dudas es un tema interesante, el cual te invito a reflexionar y a que nos comentes qué te parece abajo en los comentarios.